Muy buenos días, Ejército Mariano, Grupo de Oración Padre Pío, Rosa Mística y San Miguel Arcángel. Feliz y bendecido día, feliz y bendecido lunes, lunes de bendición, lunes donde nos unimos todos en oración para rezar juntos esta coronilla a nuestra Santísima Madre María Rosa Mística, y también nos unimos para con este segundo día de congreso de la vida del Padre Pío. Solo soy un fraile que reza. Tanto que aprender de nuestro Padre Pío, de nuestro amadísimo Padre Pío, con ese ejemplo de que a pesar de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de todo lo que vamos a conocer el día de hoy a través de sus enfermedades, de todo lo que padeció, siempre se mantuvo fiel y firme en ese amor a Jesús, en ese amor a Dios Padre Todopoderoso. Cada uno de sus sufrimientos fue bien llevado, cada uno de sus sufrimientos fue ofrecido. Ese fraile que rezaba, ese fraile que nos mostró tanto, pero tanto amor. Gracias al Padre Pío también por dejar esta semilla en el mundo entero de todos estos grupos de oración, y que gracias a Dios orgullosamente pertenecemos a Él también. Gracias a Lorena, que en su corazón nació esa inspiración del Padre Pío por crear este grupo de oración, por crear todo este ejército mariano y unirnos a todos en oración día a día, en cada uno de nuestros ministerios, en cada uno de nuestros apostolados. Gracias, Lore, por ese amor tan profundo hacia el Padre Pío y al Padre Pío, por llevarnos día a día desde ese amor de Dios para tanto que tiene que enseñarnos. Vamos primeramente a dar inicio al rezo de la coronilla a nuestra Santísima Madre María Rosa Mística. Hoy no podré hacer la coronilla San Miguel, ya que vamos a darle la importancia también de poder conocer un poco más al Padre Pío enfermo, todas esas enfermedades que padeció, todo lo que él le tocó vivir, que fue tan difícil, tan duro, pero allí se mantuvo fiel y firme en su vocación sacerdotal, se mantuvo fiel y firme a ese amor, a Dios, a Jesús, al propio Jesús. Nos ponemos en presencia del Espíritu Santo, pedimos al Santo Espíritu de Dios que nos acompañe en este momento de oración, y le pedimos que esté aquí, que se haga presente, que sea Él a través de nosotros, que nos permita dar a conocer este amor del Padre Pío, esta vida del Padre Pío y su enfermedad. Vamos entonces a dar inicio al rezo de esta coronilla, nuestra Madre María Rosa Mística, y nos colocamos en presencia del Santo Espíritu de Dios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos aquí. Con este cuadro de Padre Pío traído de San Giovanni Rotondo, allá en Italia. Un hermoso regalo que me hicieron, y bueno, y esa bendición de venir de allá, de San Giovanni Rotondo. Ven, Espíritu Santo, ven, por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa. Amén. Oración inicial. Jesús crucificado, postrados a tus pies, te ofrecemos las lágrimas de sangre de aquella que te acompañó con tierno amor y compasión en tu Vía Crucis. Concédenos la gracia, oh buen Maestro, de tomar a pecho las enseñanzas contenidas en las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre, para cumplir tu voluntad de tal manera que un día seamos dignos de alabarte y glorificarte por toda la eternidad. Amén.
Hoy es lunes, meditaremos los misterios de las 7 alegrías de María. En el primer misterio de alegría contemplamos la preferencia que la Santísima Trinidad le concede sobre todas las criaturas. Oh Jesús mío, mira las lágrimas de sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Amén. Denme un minutito. Segundo misterio de alegría. La virginidad que elevó a nuestra Santísima Madre por encima de los ángeles y los santos. Oh Jesús mío, mira las lágrimas de sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Tercer misterio de alegría, el esplendor con el cual brillan los cielos con su gloria. Oh Jesús mío, mira las lágrimas de sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Cuarto misterio de alegría, el culto que todos los elegidos le rinden como Madre de Dios. Oh Jesús mío, mira las lágrimas de sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos
por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Amén. Quinto misterio de alegría. Escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre. La prontitud con la cual su divino Hijo atiende a todos sus pedidos. Oh Jesús mío, mira las lágrimas de sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Sexto misterio de alegría. Las gracias que sus servidores reciben de Jesús en este mundo y la gloria que le tienen preparada en el cielo. Oh Jesús mío, mira las lágrimas de sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Séptimo misterio de alegría. Poseer las virtudes con la mayor perfección. Oh Jesús mío, mira las lágrimas de sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Amén. Oh Jesús mío, mira las lágrimas de sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús mío, mira las lágrimas de sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús mío, mira las lágrimas de sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh María, Madre del amor, de los dolores y de misericordia, te suplicamos, reúnas tus ruegos con los nuestros para que Jesús, a quien nos dirigimos en el nombre de tus lágrimas de sangre maternas, escuche nuestras súplicas, concediéndonos con ellas las gracias que te pedimos, la corona de la vida eterna. Amén. Tus lágrimas de sangre, oh Madre dolorosa, destruyan el reino del infierno. Por tu divina mansedumbre, oh encadenado Jesús, guarda al mundo de los errores amenazantes. Rosa mística, ruega a Jesús por nosotros. Rosa mística, ruega a Jesús por nosotros. Rosa mística, ruega a Jesús por nosotros. Oh Madre de Dios, María Rosa mística,
Concédenos junto con el Arcángel San Rafael, el ángel de la sanación de Dios, la gracia de sentir un profundo dolor por nuestros pecados e implorar ante Dios 3 veces tu santo nombre para que Él nos conceda el auxilio divino en nuestra actual enfermedad. Amén. Oración por los sacerdotes. Jesús eterno y sumo sacerdote, guarda a tus sacerdotes bajo el amparo de tu santísimo corazón. Haz que crezcan en amor y fidelidad hacia ti, presérvalos del contagio de tanto pecado de este mundo. Dales con el poder de la transubstanciación del pan y el vino, ese poder y la fuerza para transformar los corazones. Bendice su trabajo apostólico con abundantes frutos y concédeles después la corona de la vida eterna. María, buena madre de los sacerdotes, alcánzanos, santos sacerdotes, santos religiosos y santas familias, y acógenos a todos bajo tu protección. María, reina de los apóstoles, guía a quienes son llamados al sacerdocio y condúcelos hasta su meta, para que sean buenos y santos sacerdotes. María, madre de los aspirantes a sacerdotes, alcánzales la gracia de la perseverancia. María, madre dolorosa, con tu inmensa bondad, haz que los sacerdotes extraviados vuelvan al buen pastor, y ofrece al Eterno Padre la preciosa sangre de tu divino Hijo por aquellos sacerdotes que sufren en el infierno y en el purgatorio, y envía a tus santos ángeles para que los conforten y los ayuden a superar sus faltas y los conduzcan a la presencia de Dios Padre Todopoderoso. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en este momento, querido ejército mariano, vamos a iniciar nuestra conversación para hablarles un poco de ese Padre Pío, de quién fue nuestro Padre Pío en este congreso, mini congreso virtual que estamos haciendo, y el tema que me corresponde a mí es hablar sobre el Padre Pío y sus enfermedades. Aunque ustedes no lo puedan creer, el Padre Pío sufrió muchísimo, desde muy pero muy joven, sufría terribles enfermedades. ¿Quién, dentro de esas características del Padre Pío, él nació el 25 de mayo de 1887. Por eso hoy en su honor estamos iniciando este congreso para honrar su vida, su obra, todo lo que él nos dejó. Murió el 23 de septiembre de 1968 y fue declarado santo por el Papa San Juan Pablo II en el año 2002. Fue un místico, fue estigmatizado, leía conciencias. Dentro de esas características, él conseguía esas conversiones admirables en un número incalculable de personas de todas las clases sociales. Un religioso muy obediente, pero incomprendido por muchos de sus superiores. Un profeta que hablaba en nombre de Dios y anunciaba hechos en el futuro. Un profeta orante y sufriente. Así lo definió el Papa Pablo VI. Es una vida inexplicablemente maravillosa. En él se obró de manera extraordinaria la gracia de Dios. Es un retrato moderno de la vida de San Francisco de Asís también. Y fue una vida impresionantemente semejante a la de Cristo. Los acontecimientos en la vida del Padre Pío lo hacen un hombre fuera de serie. Parece que Dios quiso colocarlo como una antorcha luminosa para alumbrar la oscuridad de la vida moderna y actual de los creyentes. Llevaba en su cuerpo las 5 heridas de Jesús crucificado. Fue un apóstol que vivía para todos, en fervor de todos, y se desvivía especialmente por los pobres y los enfermos, pero sobre todo los que se habían alejado de Dios y que eran esclavos del pecado. El Padre Pío, desde muy niño, fue un niño muy inquieto. Lloraba sin cesar y a veces no dejaba no dejaba como que tranquilo a sus padres, ¿no? Su mamá tuvo que esforzarse mucho para consolar a su hijo. El Padre Pío
Fue un niño normal, fue un joven como muchos, un poco serio, pero amigo también de muchas personas, de muchos niños. Era un niño campesino como esos niños de su tiempo, un hijo de familia que nada se diferenciaba de las demás familias pobres y buenas a su alrededor. Era muy responsable en el trato y tenía manifestaciones de comunicacional muy alegres con las demás personas. El Padre Pío comienza a padecer muchas de sus enfermedades y hay un relato muy hermoso que cuando él tenía 10 años se enfermó de tifo negro. Llevaba un mes en la cama y con una dieta muy difícil, solo un poquitico de leche. El médico estaba muy preocupado. Un día, en pleno tiempo de recolección de la cosecha, sus padres que eran campesinos, su mamá preparó abundante almuerzo para llevarle a los trabajadores en un campo que su familia había conseguido. En aquellos, la mamá preparó una salsa de pimentón para colocarle a los alimentos. Y al irse su mamá a llevar ese almuerzo a los obreros, dejó sobre la mesa de la cocina medio plato de salsa de pimentón, de lo cual es muy fuerte para su estómago. Él decía que tenía un hambre atroz. Tan pronto su mamá salió de la casa, él se levantó de la cama y con esos efectos, y sin saber todos los efectos que le iban a producir esa salsa de pimentón cuando se comía en altas dosis, él se comió por completo ese plato y volvió a acostarse, se quedó profundamente dormido y su madre cuando vuelve lo encuentra empapado en sudor y con el rostro rojo como un tomate, y poco después le vio una diarrea espantosa y sus intestinos, como él dice, quedaron completamente limpios de todo lo que tenía, hasta de los microbios que fueron expulsados. Él en ese momento pedía a la Santísima Virgen María. Su madre había rezado con tanta fe ante la imagen de la Santísima Virgen en ese pueblo de ellos, que obtuvo esa sanación de su hijo. El Padre Pío también fue un joven muy incomprendido. Él también era un niño penitente. Había recibido desde el cielo una gran inclinación a la piedad y a la meditación. Él se retiraba frecuentemente a algún sitio solitario para pensar en Dios y rezar. El Padre Pío, en su momento, siempre tuvo que soportar también la burla de sus compañeros, quienes lo llamaban diciéndole santurrón, beato, tipo raro, y hasta lo golpeaban y lo derribaban en el suelo. Él siempre estuvo callando su dolor, porque siempre estuvo padeciendo de muchos dolores. Un día sus papás lo enviaron con su hermano mayor a cortar trigo en el campo, pero el encargo de que solamente el mayor lo cortaría y el menor recogería las espigas. Pero Miguel se enfureció a su hermano y le dijo a Francisco: yo solo me dedico a cortar, tú también, toma una hoz y empieza a cortar las espigas. Francisco, o el Padre Pío, que no tenía ningún tipo de experiencia en esto, al rato, al cortar, se hizo una profunda herida en el dedo meñique, cuya cicatriz muy notoria la conservó durante toda su vida. El hermano angustiado corrió para tratar de detener con hierbas esa hemorragia que él tuvo, y sus papás le castigaron por esta desobediencia. El niño, Padre Pío, tuvo que esconder aquella tarde en su casa su dolorosa herida, pero después su hermano, arrepentido de todo esto, le contó a sus padres el accidente y pudieron también curarle el dedo cortado. El Padre Pío también vivió dentro de sus momentos de sus enfermedades. Él se veía también como
Cuando tenía 16 años, él logra entrar al monasterio capuchino en Italia y recibe el nombre allí de Padre Pío, de Hermano Pío. Él entró con un corazón lleno de amor para ser capuchino. También él sufrió tantas enfermedades misteriosas que sus superiores le permitieron incluso pasar largas temporadas en su pueblo de Pietrelcina con su familia. Él inexplicablemente sufría de vómitos, de fiebre, dolores que le atacaban cada vez que él ponía un pie en el monasterio, se le calmaban cuando regresaba a su casa. El demonio estaba tan determinado a destruir ese ministerio del Padre Pío que desde el inicio le lanzó feroces ataques. Dentro de todo ese dolor que él tuvo que soportar, todas las noches prácticamente el enemigo le sometía a violentas batallas físicas y espirituales que lo dejaban exhausto y muy mayugado. Antes de entrar con los capuchinos, el Padre Pío tuvo una visión similar a la que le dio fortaleza a la perpetua enfermedad para enfrentar su martirio. Él se vio con los ojos de su mente, se vio venciendo un monstruo enorme y horripilante. En esa visión, un joven le hizo ver su victoria colocándole una corona brillante en su cabeza, y en ese momento le vino la promesa de mayores conquistas. En 1910, él se ordena como sacerdote con los capuchinos y empezó su ministerio pastoral en Pietrelcina. Pero sus desconcertantes enfermedades regresaban cada vez que el superior intentaba regresarlo al monasterio. El Padre Pío celebraba la misa en la mañana en su parroquia y pasaba días rezando, dando clases a los niños y aconsejando gente y a sus amigos. Es impresionante su piedad, su bondad y su gentileza. El Padre Pío también, dentro de esa lucha terrible que él sufrió, él desde los 8 años se sintió fuertemente llamado por Dios a consagrar su vida por completo a ese santo servicio. Él, en su adolescencia, sentía que el Señor lo llamaba a servirse con entrega total, pero al mismo tiempo los enemigos de su salvación lo atacaban tan fuertemente como si le estuvieran partiendo los huesos. En plena adolescencia, sentía fuertemente los impulsos a serle fiel a Dios, pero sus pasiones juveniles le atacaban sin misericordia. Pasaba noches de angustia, dudando cuál era el camino que debía seguir. Sus pensamientos contrapuestos libraban una feroz batalla. Rompía a llorar y empapaba la almohada en lágrimas. Y para colmo, él sentía que Dios lo hubiera abandonado. Pero le decía: pero tú, Señor misericordioso, te hiciste presente al fin, y alargó su mano poderosa y lo hizo llegar hasta donde su sabiduría había determinado que él debía llegar. El Padre Pío siempre, el corazón del Padre Pío era muy sensible, y él, al dedicarse en la meditación, a pesar en muchos temas, se conmovía profundamente. Repetía mentalmente la frase que entusiasmaba tanto a San Pablo: Cristo me amó y se sacrificó por mí. Y empezaba a llorar hasta empapar en lágrimas el piso donde estaba arrodillado. Muchos de sus compañeros se burlaban, porque probablemente le daba tristeza no estar gozando en el mundo. Él, después que él en su noviciado colocaba siempre un pañuelo en el piso, y al salir lo recogía con disimulo, y así no quedaban las huellas de las lágrimas que pudieran dar ocasión a sus burlas. El Padre Pío
Tuvo que ser ordenado sacerdotalmente con anticipación, ya que en enero de 1910 él se sentía terriblemente enfermo y tan extremadamente débil que escribió al padre provincial pidiéndole que le obtuviera de Roma el permiso de poder ser ordenado sacerdote antes de los 24 años. Apenas él tenía 23, pero dentro de todo ese sufrimiento que él tenía, pensaba que no llegaría a cumplir los 24 años. En esa carta de petición escribió: después de ser ordenado sacerdote, yo podré morir tranquilo, porque mi más grande aspiración es poder participar del sacerdocio de Jesucristo. A los 6 meses de haber hecho esa petición, le llegó el permiso de Roma, en el cual le permitían recibir el sacramento de la ordenación sacerdotal, aun cuando le faltaban 9 meses para cumplir los 24 años. Desde sus primeras misas, el Padre Pío también le sucedió un hecho que lo iba a acompañar durante sus 58 años de sacerdocio. Después de la consagración, cuando Jesucristo estaba corporalmente presente en la Santa Hostia, a él se le olvidaba todo lo demás y únicamente pensaba en adorar y amar al Divino Redentor allí presente. Y así duraba 1 hora y más. Los vecinos de él evitaban asistir a su Eucaristía porque tenían que ir a trabajar en el campo, en los quehaceres del hogar, y no tenían tiempo para estarse tantas horas en el templo. Y además tenían el enorme fervor del que aquel joven sacerdote había recibido del cielo. Toda la vida las misas del Padre Pío eran larguísimas, pero él no sentía pasar el tiempo y emocionado estar hablando con su buen Dios. El Padre Pío, dentro de sus enfermedades, tuvo un resfriado que lo iba a atormentar durante toda su vida. Eran unas vacaciones y se dispusieron los superiores a organizar con sus seminaristas un paseo a pie de unos 40 kilómetros. Ese paseo se haría en 3 etapas. La primera hasta la parroquia del Padre Próspero, que era muy amigo de la comunidad. La segunda hasta el convento de los Padres Franciscanos y la tercera hasta la casa de los Capuchinos. Pero sucedió que en esos días llovió a cántaros y llegaron a la casa cural del Padre Próspero totalmente empapados. Y el Padre Pío no llevaba ropa para cambiarse. Tuvo el buen párroco que hacer que se quitara el hábito de capuchino y se cubriera con una envejecida bata levantadora que estaba allí mohándose con un rincón. Ya en ese tiempo la salud del Padre Pío era muy débil y ese resfriado le causó serios daños a sus pulmones. El segundo día de lluvia fue más largo todavía. El Padre Pío llegó a ese convento de los franciscanos como una esponja sumergida en agua, con un terrible frío que le calaba hasta los huesos, y de nuevo tuvo que quitarse su hábito de capuchino y servirse con un sayal de franciscano que le prestaron los buenos religiosos. Esa noche tosió hasta el amanecer. Más tarde recordará ese paseo pasado por agua riendo y diciendo: en estos días vestí toda clase de trajes, batas, levantadoras, hábitos de otras comunidades, y no me faltó sino que me vistieran de payaso para hacer reír a la gente. Pero que si no lo iba a hacer reír, era la terrible bronquitis que se ganó con esos resfriados, y desde entonces su salud se deterioró gravemente, y ese deterioro le duraría toda su vida. El primer ataque del que sufrió el Padre Pío sería en el año 1905. Él estaba en el convento de San Elías, una noche de gran calor, y no lograba dormir porque su habitación hacía un espantoso ruido. El fraile que estaba al lado de su habitación contaba que él no podía dormir porque en la habitación de al lado había un ruido terrible donde corrían muebles, armarios de un sitio a otro. Ese fraile se asomó por la ventana a ver de qué se trataba y vio venir contra él como un perro negro monstruoso con la cabeza enorme de ojos brillantes de 2 llamaradas. Antes de que pudiera él
dar un grito de horror, atacó al Padre Pío y dando ese grito de horror se lanzó contra él y cayó hacia abajo sobre el techo una pieza de leña a unos pocos metros de profundidad. El Padre Pío, lleno de pavor, cayó de rodillas junto a su lecho invocando la protección de Dios, de la Santísima Virgen, de San Francisco y del Ángel de la Guarda. Al día, muchas de esas intervenciones diabólicas que atacaban tan ferozmente al Padre Pío le hicieron muchísimo, muchísimo daño. El Padre Pío mostraba como una apariencia de una salud, de buena salud. Él decía, su peor mal, o mi peor mal en aquellos días o en aquellos tiempos, era que su presencia parecía la de un joven lleno de salud y robustez. Y aparentemente su estado físico no demostraba sufrir ninguna enfermedad. Y al verlo, nadie podía sospechar lo que él estuviera padeciendo. Y en verdad que las padecía, y padecía muchas enfermedades. Muchas enfermedades. A él tuvo una misteriosa enfermedad que lo mantuvo 7 años fuera del convento. El Padre Pío estaba siempre aquejado de dolores y enfermedades verdaderamente preocupantes, empezando por ese resfriado, allí empezó su debilidad en sus pulmones y en sus bronquios. Hubo esa enfermedad del Padre Pío que ningún médico logró saber en realidad de qué se trataba ni cómo curarla. En 1902, en una carta a su director espiritual, que veía como en un espejo de su futuro, que su futuro sería un continuo martirio, una cadena interminable de sufrimientos para poder colaborar así con sus padecimientos unidos a las de Cristo y a la salvación de muchas almas. En su noviciado él no presentó ningún síntoma de sus fructuosas enfermedades. Si esto hubiese sido así, seguramente no lo habrían aceptado como religioso en su comunidad. Lo único que llamaba la atención de él es que él comía muy poco. En 1904 hasta 1909, él hace sus estudios de filosofía y teología y empiezan a manifestarse todos esos males y enfermedades, y su salud se va debilitando cada vez más. Las visitas a los médicos son frecuentes y los médicos, viendo que todo resulta inútil, le aconsejan a sus superiores que envíen a ese joven estudiante a respirar esos aires nativos de su pueblo, en Pietrelcina. Los superiores y los médicos creían que aquella ausencia del convento duraría solamente unos pocos meses, pero se prolongó por 7 años, desde 1909 hasta 1916. Esto es un caso único, que un religioso de una orden tan estricta como la de los capuchinos permanezca 7 años fuera de un convento siendo tan joven, y más raro aún en aquellos tiempos en que la disciplina de la comunidad era mucho más estricta. 2 hechos bien llamativos: que la ausencia de su casa religiosa resulte tan prolongada y que nadie logre saber en qué consiste su grave enfermedad. Hubo una sospecha de tuberculosis, ya que tenía una bronquitis aguda y estaba afectado del pulmón izquierdo. Luego se vio afectado de los 2 pulmones. Era tan clara esa sospecha de que estaba enfermo de tuberculosis que al ser ordenado como sacerdote, los superiores le dieron un cáliz y ornamentos con los cuales debería él celebrar la misa, solamente él, y los ornamentos que el Padre Pío empleaba para celebrar en aquellos tiempos no los utilizaban otros sacerdotes, por temor a contagiarse de tuberculosis. Pero él no estaba enfermo de tuberculosis. Ese joven, que estaba débil, muy frágil de salud, y su debilitamiento fue notorio, quizás decían que se debía a sus ayunos y sus noches sin dormir, y las demás penitencias que hace por su comunidad. Para estar más seguro de su diagnóstico,
el doctor le hizo examinar por un médico muy famoso en Nápoles, el doctor Castellino, lo cual también declaró que la enfermedad de este sacerdote no era tuberculosis. El Padre Pío dice: mi estómago no logra detener ni siquiera el agua. La fiebre no lo deja ni de noche ni de día y se vuelve más alta cada atardecer, acompañada de copiosos sudores. La tos y los dolores de tórax lo atormentan continuamente. Hubo unos días donde atormentadamente sentía mucho dolor en su pulmón izquierdo. Ese dolor era tan frecuente y agudo y más fuerte que de los que él había sufrido, y lo imposibilita para hacer cualquier movimiento, y es tan intenso que no le permite ni siquiera pronunciar una palabra. El Padre Pío, otro de los médicos que lo atendió, decía: yo no entiendo a este paciente ni sé qué hacer para curarlo. Las causas de sus enfermedades escapan a toda diagnosis y ni los médicos ni los superiores espirituales y quizás ni el mismo enfermo logran conocer cuál es el secreto de esta enfermedad. Sí, un secreto. Y es el mismo Padre Pío que decía al principio: yo ignoro cuál es la causa de todo esto que sucede, y en silencio beso la mano de mi Dios Santísimo que me hiere con sus sufrimientos. Más tarde ya, el Fray Pío fue descubierto por qué permitía nuestro Señor esos males que lo martirizaban, y al ser preguntado por uno de sus superiores que le dijera por qué permitía Dios que tuviera que estarse tanto tiempo fuera del convento y sufrir tantas enfermedades. Y él respondió: no puedo contar las razones por las cuales el buen Dios permite que yo tenga estas enfermedades para estar fuera del convento y en mi pueblo natal. No puedo. Y cuando el Padre Agustín le pidió que pidiera al cielo el permiso para contar por qué le sucedía todo esto, el Padre Pío se quedó callado y no respondió una palabra. Sabía que respecto a este tema no podía hablar y ni decir absolutamente nada. El Padre Pío recibe una carta en octubre de su director espiritual, y este le escribe diciéndole: tu deber es obedecer. Si no quieres someterte, hace mal. Si no está dispuesto a aceptar mis consejos, no volveré a escribirle más. El Padre Pío no puede ni imaginarse esa dolorosa impresión de estas dos cartas seguidas que le causaron a ese espíritu tan sensible del Padre Pío. Con sangre en los ojos y con una mano trémula por la confusión, le escribió una carta: perdóneme, Padre mío, reconozco que no merezco perdón, pero su gran corazón y su inmensa bondad me aseguran que sí me va a perdonar. Escríbame enseguida y asegúreme que sí me perdonan. Le habían enviado esa carta al Padre Pío porque, como estaba tanto tiempo ausente de su convento, pero sus superiores no sabían todo ese dolor que él sentía. Él sentía que estaba más muerto que vivo, pero así todo declara que estaba totalmente dispuesto estaba totalmente dispuesto a obedecer a sus superiores. A todo lo que le ordenen, yo estoy dispuesto a obedecer. El Padre Pío Hay muchas preguntas que se hacen ¿qué hacía el Padre Pío en ese tiempo, en su pueblo de Pietrelcina, durante esos 7 años que estuvo por fuera? ¿En qué empleaba su tiempo? ¿Cuál podría ser esa causa que le motivara a estar tan alejado, de que tan pronto se alejaba de su pueblo natal, se enfermara tan gravemente y parecía que se iba a morir? ¿Qué de especial le sucedía en su alma en esa época tan difícil para él? Lo primero que tenemos que decir es que Dios conducía el alma de este joven sacerdote hacia la más alta santidad
y hacia los más sublimes grados de la mística, por unas vías y unos medios extraordinarios, muy difíciles de entender. De esos 23 hasta los 35 años, el Dios le va guiando por caminos de muy difícil sufrimiento, soledad y ataques diabólicos, las incomprensiones de sus superiores, para prepararlo para la misión importantísima para la cual había sido destinado: ser santo, definitivamente. Esa vida del Padre Pío, a pesar de todas sus enfermedades, y que con tanto amor, Él los vivió, los padeció y unía ese sufrimiento que Él tenía a todo ese sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él lo único que deseaba era Él deseaba era ser religioso hasta el último momento de su vida. Hay un testimonio de un médico, el doctor Nicolás Lombardi, que lo llevaron para que observara por varios días al Padre Pío, cuando le llegaba el éxtasis y lo declarara por escrito de haber visto y oído lo que había pasado. Ese afamado médico dejó por escrito lo siguiente: he estado presente por varios días en el convento capuchino de Venafro, observando al Padre Pío, el cual pasa largos ratos sobre su lecho con ojos abiertos y con el rostro enrojecido. Fija la mirada en algo que se le presenta delante de su vista. Dirige sus palabras a Cristo, a la Virgen y al ángel de la guarda. Su pulso permanece normal. Terminado el diálogo, cierra los ojos y queda sumido en un sueño normal. Pero si oye la voz del superior que lo llama, aunque sea en voz baja, él se despierta. Vuelve en sí, se ríe y continúa la conversación como todos graciosamente, como si nada especial hubiera acontecido. Durante la conversación con los personajes celestiales, el Padre Pío no advierte ni se da cuenta de nada de lo que sucede a su alrededor. Creo que esta situación es lo que llaman éxtasis, dice el doctor Nicolás Lombardi. Como el estado de salud del Padre Pío cada día era peor, sus superiores decidieron que volviera otra vez a su pueblo natal. Esto sucedió el 7 de diciembre de 1911 y, como ya dijimos, al día siguiente, 8 de diciembre, celebró la misa solemne de la Inmaculada Concepción con todo vigor, como si ninguna enfermedad hubiese tenido antes. El Padre Pío, igualmente enfermo, tuvo que prestar servicio militar. En 1915, en esa plena guerra mundial, fue llamado a prestar servicio. Fueron 2 años y medio de continuas enfermedades y exámenes médicos, traslados de un lugar a otro. A los sacerdotes no les obligaban a ir a pelear en los campos de batalla, sino prestar los servicios de salud y ayuda humanitaria. Y esta fue una valiosa experiencia para ese joven sacerdote, pues tuvo la ocasión de tratar con las más diversas clases de personas y aprender lecciones y tener experiencias muy provechosas para el porvenir de otra manera el Padre nunca hubiese podido vivir. Al Padre Pío no lo enviaron ni como capellán militar ni como perteneciente a la Cruz Roja, sino como un simple soldado raso, enfermero de segunda clase, encargado de los oficios más humildes y duros en los hospitales. Por el amor a su patria y sobre todo su gran amor a Dios, lo movía a prestar ese servicio con gran generosidad y con verdadera alegría. Él escribía al Padre Augusto: todos estos trabajos los ofrezco con gusto para la patria y para que se conviertan muchos pecadores y para que Dios tenga piedad de nosotros y nos libre pronto de esta calamidad tan grande como es la guerra. Poco después de haber empezado ese servicio, el Padre Pío escribía: un médico militar, que al tiempo es capitán, muy mal geniado, me examinó y sin más declaró: este es un tísico, un tuberculoso. Llévenlo a un hospital que no haya peligro de que contagie a los demás. Y le pidió que no contaran esta noticia a su familia porque podrían asustarse demasiado. Al parecer el capitán, que era al ver a ese recluta tan enfermo como era el Padre Pío, dice que debía ser devuelto a su familia, pero él se opuso con la autoridad superior de un coronel
el cual ordenó que lo enviaran a un hospital militar en Nápoles y que se curara y así pudiera seguir prestando su servicio militar. Y allí fue trasladado. El Padre Pío, escribiéndole a sus superiores desde el hospital militar, les decía: ojalá vengan a visitarme, porque me siento sumamente mal. Solo Dios sabe lo que estoy sufriendo. Dudo que pueda sobrevivir hasta tan dura prueba. No me sostengo sobre mis pies. El estómago se niega a recibir alimento alguno. El único alimento que puedo aceptar mi organismo es la Sagrada Eucaristía. Dios sea bendito. El Padre Pío, luego de otro examen médico, su resultado fue pulmones averiados y con infiltración, y por eso le habían concedido 1 año de permiso por su convalecencia. Bendito sea Dios, porque en ese tiempo de servicio militar he aprendido y progresado más espiritualmente que si hubiera hecho un mes seguido de retiros espirituales. Y eso apresuró volver rápidamente al Padre Pío a su amado pueblecito de Pietrelcina. El Padre Pío en 1917 él escribió una carta. Esta mañana vino a visitarme un coronel encargado del reclutamiento. Todo su examen consistió en enviarme a una mirada así, de sesgo como de chaflán. Como solo ese examen, dar el diagnóstico y declarar que si yo soy idóneo y que debo irme otra vez para el ejército. Qué distinto el diagnóstico de este coronel al que me dieron los médicos, los cuales se escribieron con letras bien claras. Todo el físico del Padre Pío denota un cuerpo muy enfermo. Tiene catarro bronquial, muy difundido. Su aspecto es cadavérico. Su nutrición es muy deficiente. La debilidad es general. Oh Dios mío, cuántas injusticias cometen los seres humanos. Y así yo nuevamente al hospital militar, como un simple sirviente, enfermero de segunda clase, aguantando regaños y humillaciones de todos. En aquel tiempo se ofreció como víctima por los religiosos de su comunidad y por su amada patria, Italia. En una de sus visitas a Jesús sacramentado, el Padre Pío le pide con insistencia que tenga misericordia de estos países que estaban en guerra y quisiera que todo acabara pronto. Y cosa rara, no quiso Jesús responderle ninguna palabra, sino que con una señal en su mano le indicó que todavía no. Y esto lo afirmó con un rostro muy serio. Él siguió rogándole y al fin, con una sonrisa de bondad y compasión, dice que Jesús lo miró a los ojos y desapareció. El Padre Pío nos deja aquí como enseñanza que toda esa vida de ofrecimiento, por ese retorno, por el volver nuevamente a estar allí en Pietrelcina, en ofrecer toda su vida de sufrimiento, de padecimiento, toda su vida de enfermedad, pero siempre con un amor tan pero tan profundo a Dios, a Jesús, a ofrecer y unir ese padecimiento a Jesucristo, unir todas esas heridas. Y mañana voy a hablar sobre esos estigmas que Él sufrió, esos estigmas de Cristo que Él padeció. Sufrió tanto, 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 sin poder comer, sin poder respirar, adicionalmente a esos ataques terribles del demonio. Pero Él se mantuvo allí, fiel y firme a Dios, fiel y firme a Jesús, con ese amor tan grande, porque Él decía, Él solamente quiere estar allí en la vida religiosa, solo ser un sacerdote, unido a Cristo, unido a nuestro Señor. Aprendamos de nuestro Padre Pío, que esos sufrimientos que podamos tener en algún momento, algunas de esas enfermedades que muchas personas pueden estar padeciendo, muchas de esas enfermedades, a veces dolores, ofrezcámoslo como un sacrificio de amor por muchas personas,
por la conversión de los pecadores. Él ofreció por su patria amada Italia, por el fin de la guerra. Él ofrecía por la conversión de los pecadores, por su comunidad. Todo ese sufrimiento unido a ese sufrimiento de Cristo. Padre Pío sufrió tanto, era tan inexplicable. La gente, los médicos están allí. Todos esos testimonios de esos médicos que decían cómo está vivo toda esa terrible enfermedad, pero su apariencia física no era de una persona enferma. Su apariencia física era de una joven normal, de alguien que no padeciera ninguna enfermedad. Pero él, en su interior, sufría mucho, padecía de esos terribles dolores, padecía de tantos, pero tantos sufrimientos. Que Padre Pío nos enseñe con ese sufrimiento, con esa actitud que él tuvo ante esas enfermedades, ese amor tan profundo que él tuvo a nuestro Señor Jesucristo. Que él pueda también transformar nuestras vidas y nuestros corazones y transformar a muchas personas, convertir a muchas personas para este camino de Dios. Nos vemos mañana. Hoy continuamos a las 3:30 con Lorena y el Padre Rodolfo, que van 3:30 hora Colombia, 4:30 hora Miami, para rezo del Santísimo Rosario. Y bueno, y pueden ver en las publicaciones que tenemos en el grupo todos los horarios de este congreso, de los diferentes temas que vamos a estar tratando. Mañana hablaremos sobre los estigmas del Padre Pío, están allí, y de todo lo que él sufrió en sus estigmas, todo lo que él padeció y cómo fue estigmatizado. Mañana hablaremos de ese tema. Hoy a las 2:40 de la tarde también Marisela estará conversando sobre toda la vida del Padre Pío. Hoy, estos 2 días aprovechemos de aprender de él y darle gracias por ser sus hijos espirituales. Gracias a Padre Pío por este legado de amor, por este legado que nos ha dejado con esta vida de gracia, esta vida de sufrimiento que él tuvo, pero un sufrimiento de amor, un camino a la santidad, porque ese camino a la santidad de él no fue fácil. Ese camino hacia ser santo no es un camino de rosas, no es un camino de flores, es un camino de mucho sufrimiento, de mucho padecimiento, pero él lo hizo con todo el amor por nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso y por nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos en este congreso de la vida del Padre Pío. Que Dios los bendiga. 10 de la mañana, el día de mañana nuevamente. Y les dejo aquí con esta imagen de nuestro amado Padre Pío.